en este instante por la oportunidad que nos concede de hacer esta grabación. Esperamos, Señor, que lo que se hable aquí sea para edificación de todo aquel que lo escuche. Pon las palabras en nuestros labios que van a edificar a las personas que van a ver este video y que lo van a escuchar. Queremos, oh Dios, que una gran cantidad de personas que no te conocen lo escuchen, y de los que te conocen, Señor, sean edificados. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, nos encontramos con Carlos Barranco, pastor del Señor. Dios te bendiga mucho. Amén, gracias igual. Estamos en este tiempo, en este canal de Asuntos Cristianos TV, y queremos hacerte varias preguntas, haciendo un contraste entre los tiempos, tus tiempos y estos tiempos. Para empezar, ¿cómo tú me puedes definir qué es ser un pentecostal? Bueno, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, la fiesta de Pentecostés se inicia como fiesta de cosecha, donde se llevaban las primicias al templo. La primera fiesta de Pentecostés que se conoce se celebró en el monte Sinaí, cuando Jehová llevó al pueblo de Israel al monte y se manifestó. Habían pasado ya 50 días desde que ellos fueron rescatados de Egipto y llevados al monte. Pero el pueblo, como no conocía a ese Dios todopoderoso, que se manifestó con toda su gloria, con trompetas, con bocinas, con fuego, con humo, con voces que lo alababan, el pueblo se asustó y retrocedió y le dijo a Moisés: habla tú con él, porque nosotros no podemos hablar, a pesar de que el pueblo se había preparado para ese día. Se había lavado su ropa, se había santificado, se había purificado. No pudieron participar del Pentecostés de Jehová. Se establece la fiesta de Pentecostés en el desierto. Dios le da las instrucciones en el libro de Levítico a Moisés para que se la diera a Aarón y se celebrara esa fiesta, y para que se la comunicara al pueblo cuando llegaba el mes de julio y septiembre, que es donde se celebra la fiesta de Pentecostés, la fiesta en sí. El pueblo cortaba las primicias, porque ahí era la primera cosecha. Lo primero que se cortaba, el pueblo lo recogía y entonces lo llevaba al templo y comenzaba a celebrarse la fiesta de Pentecostés. Se celebraba primero de 7 días, luego se le añadió, Dios le añadió un día más, 8 días. Nosotros en nuestro templo celebramos la fiesta de Pentecostés todos los años en el mes de septiembre. Ahora, como es fiesta de primicia Pentecostés, cuando en Hechos capítulo 2 se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, porque se cumplían los 50 días de la resurrección de Cristo, el Señor le dijo a los discípulos que subieran ahí. Y yo entiendo cómo Pentecostés es el primicia de Dios. Primicia para Dios. Porque Cristo llevó ahí 120, entre hombres y mujeres, 120 personas, como su primicia de la cosecha, de su cosecha espiritual. Por eso yo lo enfoco desde el término bíblico y espiritual, que si usted es pentecostero, usted tiene que ser primicia para Dios. Primicia. Ser lo primero, no ser lo último, no ser lo del medio, no ser lo que se quedan, lo que se cansan, sino el hecho de permanecer como primicia de Dios. Yo entiendo, así es el Pentecostés. Muy bien, entonces la característica, según si es por la Biblia, ¿qué características pues definen a un pentecostal según la Biblia? Tiene que ser el primero en la oración, el primero en la alabanza, el primero en el trabajo espiritual, el primero en la santidad, primero en todo es primicia. Si es Pentecostés, de lo que habla la Biblia en el capítulo 2 de los Hechos, tiene que ser primicia en todo. La iglesia que más alaba, la iglesia que más bendice, la iglesia que más trabaja, la iglesia que más ora, la iglesia que más hace sacrificio, la iglesia que más predica la palabra. Primicia en todo. O sea, prácticamente es como la iglesia primitiva de los Hechos. Así es. Que ahí fue que comenzó. O sea que Dios estableció un orden espiritual para esa iglesia.
y la iglesia botó el orden. Hay que volver al orden que Dios estableció en el aposento alto. Cuando tú te convertiste en el 1972, dijiste, ¿verdad? ¿Ese orden estaba plenamente por la Biblia o ya había un desbalance? Ya había un desbalance en ese tiempo, porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. Si recordamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, cuando muere Josué, dice que el pueblo hacía lo mejor que le parecía porque no conocían a Dios. El asunto está en conocer a Dios, para no hacer lo que nos parezca a nosotros que está bien, sino para hacer lo correcto. Muy bien, entonces nos dijiste que más o menos cuando te convertiste, estaban celebrando los 50 años prácticamente de Pentecostés en la República. Sí, yo tenía 6 meses en el Evangelio, cuando se fue a celebrar en la capital dominicana los 50 años que había cumplido la iglesia pentecostal de haber entrado desde Puerto Rico a la ciudad de San Pedro de Macorís. Entonces llevaron la esposa del pastor que abrió su iglesia, que era Iglesia Asamblea de Dios, para que entrara en la fiesta de Pentecostés. Que el Pentecostés vino a Puerto Rico después de la campaña, el avivamiento que llevó Tele Osborne. Wow. Entonces, en ese tiempo, cuando usted se convirtió, ¿el pentecostalismo era la única entidad aparte de la católica o habían otras? Sí, habían otros movimientos, el templo evangélico, la iglesia evangélica dominicana allá en mi país, el templo bíblico, la iglesia metodista, la iglesia adventista. O sea que había una gran cantidad de iglesias, pero las iglesias eran pequeñas. Los que tuvieron la visión de construir no compraron grandes porciones de terreno pensando en que la iglesia iba a progresar. Compraron pequeños terrenos y entonces después se encontraron con la dificultad de que la iglesia crecieron y ya no había para dónde expandirse. Y esa iglesia metodista, esa iglesia de otras entidades, hablando de la manifestación del Espíritu Santo y el poder que se le conoce a los pentecostales de esa manifestación, esa magnitud, ¿se veían ellos? No. Al principio, cuando usted lee la historia, la iglesia metodista era una iglesia avivada, igual que la iglesia menonita aquí. Eran iglesias avivadas de fuego, tenían unos predicadores tremendos, pero al paso del tiempo ese fuego se fue apagando y cayeron en la normativa y en la modalidad de los hombres. Lo que se conoce como el liberalismo de hoy. Más o menos lo que le dicen liberalismo, pero hay algunos que son ultraliberales y hay otros que son medio liberales y otros que están entre avivados y liberales. Cuando usted se convirtió prácticamente un pentecostal, en la iglesia pentecostal pues había muchas manifestaciones de Dios como liberaciones, milagros, prodigios y todas esas cosas. No había toda esa cosa. Se hablaba de la manifestación del Espíritu de Dios cuando 2 o 3 personas salían y hablaban en lengua. Para ellos era esa la gloria de Dios. En la pentecostal. Sí, en la iglesia pentecostal. Lo que buscaban era que está lleno del Espíritu Santo y si tú no hablas en lengua, el Espíritu Santo no está contigo. Entonces, si para ese tiempo no había esas manifestaciones, ¿qué los diferenciaban de los otros? Los diferenciaban que hacían más ruido. Dios es un Dios de ruido. La Biblia muestra a Dios como un Dios de ruido. Imagínense en el Pentecostés, hubo un estruendo, hubo una explosión, algo ocurrió que estremeció toda la ciudad y todo el mundo tuvo que mirar hacia el aposento alto. Porque Dios es un Dios de ruido. Lo pasó en el primer Pentecostés en el desierto, todo el ruido que hizo Dios para manifestar su gloria y su poder. Entonces, yo llegué a pasar esa situación que nos acusaban de gente escandalosa, gente ruidosa. A mi casa llegó un teólogo, un doctor en teología, un maestro en teología, a discutir conmigo el asunto del avivamiento. Y decían que nosotros los pentecostales hacíamos mucho ruido, mucho escándalo. Y yo le pregunté a él si él creía en la Biblia. Me dijo que sí. Dijo que como usted cree en la Biblia, búsquese el capítulo 19 de Éxodo para ver qué pasó en ese monte. ¿Por qué Dios iba a hacer tanto ruido? Si Dios es un Dios de orden, como dice usted, ¿por qué iba a hacer tanto ruido? Entonces, si nosotros somos hijos de ese Dios que hace ruido, tenemos que hacer ruido. Exacto. Y entonces, ¿cuándo se empezó a ver este movimiento de las manifestaciones del Espíritu Santo
Bueno, así en la Pentecostal? Antes de yo convertirme. Primero, ¿dónde entonces, en qué entidad se empezaron a ver esas manifestaciones? ¿En la Pentecostal? Sí, en la Pentecostal fue que comenzaron a verse esas manifestaciones, porque la iglesia despertó. Había como un letargo espiritual. Pero Dios usó a algunos hombres de él que vinieron de Puerto Rico y de otros lugares con señales. Por ejemplo, yo conocí a Gigi Ávila en 1972, que fue a mi país y estuvo en la segunda capital de mi país. Yo fui allá y cuando yo lo vi ministrando a ese hombre, yo me gocé, porque vi los milagros que estaban ocurriendo. Ahora, a mí como predicador me sentía triste, porque yo decía, ¿cómo es posible que en este país tan grande, con tantas iglesias pentecostales, no hay hombres aquí que muestren el poder de Dios a través de los milagros? Había que traer personal de fuera, de aquí, de Estados Unidos, de Puerto Rico y de otro país. O sea, que sí existía, pero no en el país. No se le daba la oportunidad para que se manifestara. Inclusive había iglesias que se le prohibía hablar en lengua, porque le llamaban que eso era un desorden, que Dios era un Dios de orden. Era todo simplemente falta de conocimiento. Faltaba el conocimiento, pero entonces Dios tiene sus medios para hacer despertar la iglesia. Entonces, ¿cuándo usted empezó a ver, lo vio en otra persona o lo experimentó usted? Yo lo vi en Gigi Ávila, los milagros, lo vi en Gigi Ávila. Lo había visto antes de Gigi en el 1957 en David García. Yo estaba un jovencito, un adolescente, y en la ciudad donde yo vivía, él fue a dar una campaña. Ahí fue donde yo vi primeramente los milagros, después lo vi en Gigi Ávila. ¿Y cuál fue el milagro que usted vio que le impactó, que vio como que diferente? Los paralíticos. Los paralíticos. Cuando vi los paralíticos botando las muletas, levantándose de las sillas de ruedas, eso me impactó. ¿Y entonces qué hizo después que vio eso? No, después que yo vi eso, yo comencé a orar y yo le decía al Señor, levanta a alguien en este país, levanta a alguien. Tú tienes que levantar, y si no hay, ¿quién esté dispuesto? Yo estoy dispuesto, levántame a mí que yo voy a llevar tu palabra. Y entonces ahí es donde viene la unción que yo recibí del Señor para hacer esos milagros. ¿Y cómo recibe esa unción? ¿Cómo usted identificó que eso ya estaba ocurriendo en su vida? Cuando a través del evangelista David García de Puerto Rico, había venido a celebrar los 50 años de Pentecostés, año 1972, a República Dominicana. Yo llegué buscando unos tratados, me llevaron a la casa donde él estaba hospedado, yo no sabía que él estaba ahí, yo no lo había vuelto a ver más desde que era niño. Y entonces, cuando el hermano que lo hospedó nos llevó, dice, mira, aquí está el evangelista David García, vengan para que lo saluden. Entonces, cuando él abrió la puerta, el Espíritu Santo tomó a David García, salió hablando en lengua, danzando y corriendo hasta donde yo estaba, y me dijo unas palabras, entre las que estaba, Dios te va a usar grandemente en este país, tú tienes las alas pequeñas. Mi supervisor le dice, pero él no está bautizado. No importa que no esté bautizado, bautícenlo de una vez y déle su credencial. A mí me dieron la credencial de evangelista a los 6 meses, después que David García oró por mí, y Dios me traspasó la unción. Entonces yo comencé a ministrar ya en otro nivel espiritual. Ok, todo eso pasa en menos de un año. Sí. ¿Cómo era tu vida entonces? Porque en estos tiempos pues hay gente que está esperando y llevan 10 años, 15 años esperando ver un milagro. ¿Cómo es que tuviste todo tan rápido? O sea, ¿qué tipo de búsqueda tú tenías? Todo dependía del plan de Dios o del propósito de Dios. Dios quería traer un avivamiento a República Dominicana. Ahora, yo comienzo a predicar con la unción, con el poder, pero no estaba viendo lo que yo quería. Entonces, fácilmente, y que le sirva esto de ejemplo a los que nos están mirando, yo leo en San Juan capítulo 18, verso 6, que dice que va Judas con los guardas del templo a apresar al Señor. Y cuando él le dijo, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Dice la Escritura que cuando él le dijo, yo soy, se cayeron todos. Se cayeron. Yo comencé a pedir esa unción. Yo quiero la unción que cuando yo esté ministrando la gente se caiga. Cuando yo hable tu palabra la gente se caiga. Entonces me invitan a una campaña en Santo Domingo. Yo voy. Y cuando voy la primera noche a predicar, hago así, levanto la mano, la gente para abajo, a caerse. Eso se fue abajo y entonces comenzaron a correr de muchas iglesias, se levantaron
algunos movimientos que me voy a reservar el nombre por respeto grande de iglesia en contra mía, porque decían que lo que yo tenía no era de Dios, porque eso no estaba en la Biblia, porque ellos no habían leído todavía lo que dice Juan 8:16, que se cayó 8:6, o no lo habían entendido. 18:16 no lo habían entendido, y entonces yo tuve que citar eso para decirles, yo tengo esto porque yo lo pedí, porque caían la gente, se manifestaban demonios, había milagros. Más, ocurrieron cosas que hay grabaciones de ese tiempo de gente que se lo llevaron para el infierno en el culto. Vivían el infierno, caían y comenzaban a dar gritos, me estoy quemando, y corrían y lo agarraban y golpeaba todo, hacían de todo, brujo libre, enfermos sanados, gente de cáncer sanado. Bueno, aquí vino una señora que en ese tiempo fue sanada de cáncer, está viniendo a esta iglesia, bajo esa unción. Entonces, antes de ver esas manifestaciones, porque a veces vemos, por ejemplo, estamos hoy en la era de verlo todo por televisión. Tú prendes un teléfono y ves todo lo que pasa. Y hay muchos que se inspiran viendo los milagros, como usted se inspiró con Gille. Pero, ¿qué tipo de búsqueda usted tenía antes de que David García orara por usted? Bueno, mi búsqueda era grande. Y le quiero decir que voluntariamente yo me convertí a Jesucristo, voluntariamente. Porque un ángel fue a mi casa y me puso 2 opciones. La muerte o le sirve al Señor. Yo le dije, no, le sirvo al Señor. Voluntariamente yo llegué a servirle al Señor. Fue la amenaza del ángel. Entonces, yo dormía en el piso. Mi cilicio era en el piso. Yo amanecía de rodillas, orando. En el lugar donde trabajaba era orando todo el día. A veces me llamaban y yo respondía con alabanza y gloria a Dios y aleluya. Y me decían, ¿qué tú dices? No. Y esa relación, conforme a lo que dice el Salmo 34:1, que dice David, constantemente alabaré, bendeciré a Jehová todo el tiempo y constantemente yo te alabaré. Yo mantuve eso y eso me mantuvo en comunión con Dios todo el día. Y yo veía a los demonios y veía a la gente enferma y me convertí en una persona agresiva. Yo quería saltar sobre los paralíticos y ponerle la mano, levántate. Sobre los mudos, suelta la lengua y habla, los sordos, los ciegos. Y entonces el Señor tuvo que ministrarme, vete al paso. Tú no en la iglesia, los hermanos en tu iglesia eran así, oraban así. No. ¿Tú no aprendiste eso de alguien? No, eso me lo enseñó el Señor, a orar así. Yo, como le dije, le estaba diciendo hace un momento, yo me juntaba con grupos de oración y lo veía, pero aprendí muy poco, aprendí a orar, por lo menos el inicio. ¿Cómo? Pero después yo tuve que seguir mi oración personal y entendí que era más efectiva mi oración personal que la oración en grupo. Exacto. Porque es que en la oración en grupo la gente te distrae y a veces salta con cosas y habla con cosas que no debe haberla ahí. O sea, cosas que tú debes pedirle en privado, entonces la gente la piden ahí y no debe ser así. El Señor me corrigió y me dijo, cuando una persona tiene una necesidad, Mateo 6 dice, en su casa, cerrada la puerta, le habla de su necesidad, le habla de su problema y Dios lo recompensará en público. Pero cuando tú estás en público, tú tienes que exaltar, tú estás para exaltar y glorificar a Dios. Entonces me estás dando a entender que el sistema de ese tiempo de la iglesia no te ayudó mucho. A ti lo que te ayudó es el sistema de los hechos. De los hechos. El sistema del Espíritu de Dios que está en la Biblia. Del orden que Dios estableció. Porque, por ejemplo, la costumbre, a mí me enseñaron muchísimas cosas ahí que yo aprendí y el Señor tuvo que cambiarlas. Cuando yo tenía ya, creo que eran 2 o 3 años ya de convertido, el pastor de la iglesia lo trasladaron, que hubo problemas con la iglesia, entonces me pusieron a mí de pastor y nada más habíamos 6, porque la mayoría se descarriaron, prestados, porque yo decía que jamás sería pastor, porque yo vi lo que pasaba a un pastor. Pero comencé ahí a trabajar y Dios comenzó a mostrarme cosas. Por ejemplo, o algo que me enseñaron a mí que todavía se hace en todas las iglesias. Vamos a dar gracias a Dios por las ofrendas. El ángel del Señor me llevó al desierto, al tabernáculo, al altar de los sacrificios. Y allí me mostró un letrero que tenía el altar de bronce, en letras hebreas. Y el letrero, el ángel me dijo, yo sé que tú no sabes hebreo, pero yo te voy a leer lo que dice ahí. Cuando alguien trae una ofrenda al altar, no bendiga la ofrenda porque ya está bendecida. Bendice el que trae la ofrenda.
para que traiga más. Eso me lo dijo el ángel del Señor. Cambié ese sistema de estar orando por ofrenda. No, yo oro por lo que llevan las ofrendas, para que Dios le dé y sigan llevando. Tenía otra cosa que yo estaba orando por un avivamiento en la iglesia y el Señor me dice, tú no lo vas a recibir el avivamiento porque es que tú llamas a la gente a que traiga los problemas al altar. Y al altar no se trae problema, al altar se trae la adoración. O sea que el sistema verdaderamente bastante corrompido que estaba aún ya en ese tiempo. Pero todavía sigue pasando hoy. No, yo me imagino, yo le voy a hacer unas preguntas pronto acerca del contraste de tu tiempo con este tiempo. Pero vamos al paso porque nos gusta, en el inicio uno como que un génesis de la vida, uno puede entender cosas de hoy, porque las cosas no se dañaron de la noche a la mañana, se vienen... Un proceso. Exacto. Entonces empezaste, como quien dice, a tener una reforma del espíritu en tu vida, viendo las cosas por revelaciones. ¿Cuántas de esas revelaciones, por lo menos nos puedes contar dos de las más impactantes que tuviste experiencias con lo que Dios te mostraba y que nos puedas contar aquí? Bueno, una de las más, yo diría de las más poderosas, hay dos. Fue cuando el ángel del Señor vino a buscarme para llevarme al cielo de Dios, donde está el trono. Me tomó, me subió al trono y a mi izquierda estaban los 24 ancianos. Yo vi los 24 ancianos. Wow. Que adoran el Cordero. Detrás de nosotros millares, millones de ángeles. El Cordero estaba frente a mí y estaba parado frente al trono. Yo le vi la herida aquí de que fue inmolado. Y entonces se levantó uno de los 24 ancianos y me dijo, cuando subimos a Juan aquí nada más ha subido Juan y ahora tú. Cuando subimos a Juan aquí, le dijimos, he aquí el león de la tribu de Judá que salió venciendo y para vencer. Y cuando él miró al trono, lo que vio fue un cordero. Entonces él me dijo, observa lo que nosotros hacemos para que el cordero se convierta en león. Entonces fue y se sentó, tomó un arpa en la mano y un incensario. ¿Cómo tocaba el arpa? No me lo pregunte porque no sé, pero el arpa sonaba. Movían el incensario, subía el humo del incienso y con su voz exaltaban el Cordero. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Comenzaron a gritar, te exaltamos. Entonces, según iban exaltando el Cordero, él se iba poniendo grande, grande, grande. Y cuando estaba ya más o menos como 2 metros, el Cordero, entonces se convirtió en león. Y cuando se convirtió en león, rugió. Y cuando rugió, todos los que estábamos ahí, los 24 ancianos, yo imagínense, yo no pude estar de pie, yo me caí. Todos se tiraron al piso a exaltarlo, los ángeles, todo. Y eso se volvió una gloria, exaltando el Cordero, y él rugía, y mientras más lo exaltaba, más rugía. Esa revelación yo la tuve en mi cama. Yo me caí de la cama, gritando y gritando y gritando. Mi esposa tuvo que tirarse porque fue una gloria tan grande que entró en la habitación nuestra, que ella tuvo que tirarse a llorar conmigo. Estábamos alabando a Dios, fue una cosa tremenda. Esa fue la primera. Hubo otra porque me llevaron al templo de Dios, pero para mí fue importante, tiene su importancia toda en el cielo. Pero esta fue la que yo consideré más importante. Yo le pedí al Señor que quería ver la escalera que vio Jacob. Y el Señor mandó su ángel, el ángel me llevó a Harán. Y cuando me llevó a Harán al desierto, me dijo, mira ese montón de piedras, de una de esas piedras, tomó Jacob una y la puso de cabecera y durmió sobre ella. Dice, mira la escalera, ahí estaba la escalera que subía al cielo. Me dice el ángel, mira, la escalera tiene 20 peldaños hasta el cielo. Cada peldaño es un nivel espiritual, un nivel espiritual. Para subir de un peldaño a otro, o de un nivel a otro, hay que pasar 3 procesos espirituales. Y si tú le pasas esos 3 procesos a Dios, tú subes a otro nivel. Eso no es de que fulano te diga, Dios te sube a otro nivel. No, tiene que pasar 3 procesos. Y yo le dije, pero ¿y en qué nivel estoy yo? Él me dijo, tú estás en el nivel 17, que es el nivel de la bendición. Son 20. Y son 20 porque el lugar santísimo del tabernáculo medía 20 codos de largo
por 20 de ancho, 20 por 20. Porque el número 20 en el tabernáculo simbolizaba la plenitud de Dios. Dice, el Señor está en el número 20. Y Él me dijo que te suba. Este está esperando allá. Entonces el ángel me saca del nivel 17, me sube allá. Y cuando me sube, yo creí que me moría. Cuando yo vi a Jesús, con su túnica blanca, las 2 heridas en las manos, la herida en el costado y la herida en los pies. Yo caí a los pies. Comencé a llorar. Lloraba. Le pedía perdón. Perdónanos, que por nosotros, por nuestro pecado sufriste, fuiste herido. Perdóname, Señor, perdóname. Comencé a orar por todos los pastores, por el mundo. Perdónanos a todos, Señor, los pastores, todos por nosotros fue. Y entonces, Él vio mi lágrima que caía en su pie, en las heridas, y se inclinó. Me tomó por aquí, me levantó, me puso de frente a su rostro, así. Y entonces se me acercó de este lado, me apretó la mejilla, me dijo en este oído, aquí te amamos mucho. Wow. Y tú sabes por qué tú estás aquí, porque el Padre quiere mostrarte algo. Tengo que abrazarte. Entonces me dio un beso ahí. Dice, tengo que abrazarte. Me han atacado muchísimo por eso, pero eso pasó. Tengo que abrazarte para que no mueras. Porque si no lo hago, te vas a morir. Porque aquí es donde se manifiesta la gloria del Padre. Me dice, mira, el Espíritu Santo está ahí en el árbol de la vida. Ahí estaba el árbol de la vida, ahí está. Pero el Padre te quiere mostrar algo. Y coge y me aprieta. Y comienzan a oírse las voces del monte, y grito, y gozo, bocina, trompeta, sonaba de todo. El monte temblaba, yo me estremecía. Y me decía, no temas, que no va a morir, no temas. Pero yo estaba temblando todo el cuerpo. Y cuando venía toda esa voz y la proclamación, gloria a Jehová, gloria a Jehová, gloria a Jehová. Yo vi las espaldas de Jehová como la vio Moisés. Ahí estaba, en el monte. Yo me deslizaba y Él me levantaba, porque no había fuerza en mí. Quédate, tranquilo. Y entonces cuando pasó toda esa gloria, me trajeron otra vez. Me llevaron a la tierra, me caí de la cama. Esas son las 2 experiencias más poderosas que yo tuve. Tuve otra cuando, para que el león se convirtiera en león de fuego, hay otro tipo de adoración. Yo participé en esa también. Ministraciones con los ángeles, reuniones de ángeles, yo he estado en el cielo mucho. Conozco una gran variedad de ángeles. ¿Cómo entonces, yo me imagino que cuando tú llegabas a la iglesia, para ti que era un culto entonces, porque teniendo esta experiencia, volviendo al cuerpo y llegando a ver el sistema de la iglesia, ¿cómo tú podías lidiar con eso? ¿Cómo no te daban como que esto tiene que cambiar, esto no es verdaderamente un culto? Sí, ¿Cómo te chocaba eso? Yo comencé por mi propia iglesia, porque nosotros no estamos llamados a ordenar otras iglesias. Por mi propia iglesia, porque por revelación del Señor entendí que lo que teníamos que cambiar éramos nosotros. Porque mucha gente, por ejemplo, aquí en este lugar, ahí está el altar. En realidad es un altar literal, pero el altar de ahí son los que adoran. Ese es el altar espiritual de Dios, los que adoran, los que tocan, los que sirven. Esos son el altar del templo. Las personas. Entonces hay que conectarlo todo uno con otro. Salmo 134. Vosotros los que por la noche se estáis en la casa de Jehová, levanten la mano y bendigan el altar. Busque saber cuánta iglesia levanta la mano para bendecir el altar. Muy rara. Las iglesias que levantan la mano, los líderes levantan la mano, los hermanos levantan la mano y bendicen el altar. Porque es que la unción va a bajar del altar, porque el altar es la cabeza del cuerpo. Salmo 133. Es como el buen óleo. O sea, si dice buen óleo, está diciendo, hay óleo que no es bueno, hay aceite que no es bueno. Es el buen óleo que desciende a la barba de Aarón y va hasta el borde de la vestidura. La unción que se manifiesta ahí tiene que ir hasta allá atrás y tocar lo que se sientan allá atrás. No hay que quedarse ahí.
Entonces, yo llamé a todos los que ministran, que son los que forman el altar, esos ministros del altar, el altar espiritual del Señor, y les dije, no estamos haciendo nada si aquí se está adorando a Dios y los que están aquí de servidores no están adorando. Tienen que adorar a Dios en cualquier lugar donde estén. Levantar la mano y bendecir el altar. Señor, que haya fuego, tiene que profetizarle al altar. Samuel tenía profeta en el altar de Nayot. ¿Y qué profetizaban ellos? Queremos que bendiga este altar, queremos que todo el que llegue a este lugar sea lleno. Son cosas que usted declara. Por ejemplo, mire una profecía sencilla. Cuando usted bendice en el contexto profundo de la palabra bendecir, quiere decir, usted está profetizando que algo le pase a esa persona, algo bueno. Que Dios te bendiga, usted está profetizándole, va a venir bendición de Dios sobre tu vida. Entonces, cuando usted profetiza en el altar va a haber bendición, va a salir salvación, va a salir poder, va a salir fuego. Usted está profetizando cosas que usted quiere que ocurran ahí. El altar de Nayot, usted lee la escritura y va a ver que no solo estaba la presencia de Dios en el altar, sino en derredor de Nayot. Porque cuando entró David lo llenó el Espíritu Santo. Y después vino Saúl con el demonio que tenía y con todo el demonio tuvo que salirse y dejar a Saúl. Y Saúl fue lleno antes de llegar al altar. Pero era por los profetas que estaban ahí, bendiciendo ese altar constante. No solo por el fuego que había. Entonces, en esos servicios logré que nos combináramos todo. Entonces nosotros celebramos, por ejemplo, los domingos un servicio sobrenatural. Ya no es natural, dejamos lo natural al lado. Dejamos el hecho de ir allí y saludarnos, de irnos a ver los rostros. Allí vamos a adorar a Dios, porque la iglesia está compuesta de un altar y un atrio. Este es el atrio y este es el altar. Entonces, lo que entra en el atrio, conforme el Salmo 100, dice, entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza, con regocijo. Entonces, si los que están en el atrio no se gozan, los de aquí, los que están ministrando van a ir forzados. Entonces, los que están ministrando ahí deben buscar que los que están aquí se gocen. Y si tenemos los servidores o ujieres, como le llaman en alguna iglesia, repartidos aquí, deben todos adorar a Dios junto con los que están aquí. Porque entonces la bendición sale de aquí, llega allá, de allá rebota y llega allá, y de allá rebota. Y cuando viene a ver, se hace un cerco espiritual. Y todos los que están en el medio son bendecidos. Por ejemplo, yo como predicador, yo no entro a predicar hasta que el pueblo no está ya libre para bendecirlo, porque usted no conoce la condición espiritual en la que llegaron la gente. Algunos llegan con problemas, con dificultades, con deuda, con presiones, con muchísimas cosas llegan y se sientan ahí. ¿Y a quién tiene usted ahí? No tiene a nadie. Una persona que está oprimida, que está a veces atada o encarcelada. David dice, Salmo 142, saca mi alma de la cárcel y era un adorador. ¿A cuántos cristianos no están encarcelados? Entonces, hay que liberarlo primero. Libérate de la carga, sal de la cárcel donde tú estás, suelta esos problemas, suelta esa carga. Y alaba a Dios. Entonces, cuando ya usted consigue que la gente entre en la alabanza, ya está listo para escuchar la palabra. Una buena adoración activa lo profético. ¿Tardaste mucho en hacer campañas y eso, o eso fue rápido? No, yo nunca he dejado de dar campaña. Siempre he dado campaña. Naturalmente no he hecho mucha promoción porque hay personas que se sanó una cana, se le cayó una cana y de una vez sacan muchas cosas. Yo lo que más hago es que se glorifique a Dios, porque yo no quiero que la gente me vea a mí. ¿Quién soy yo? Un ser humano, como otro. Yo lo que quiero es que vean al Señor. Por eso donde ministramos decimos, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? Para que la gente se recuerde que es Cristo que no somos nosotros. Cuando empezaste a hacer las campañas, ¿habían gente como usted en la República? Bueno, yo en ese tiempo no. Después surgieron, porque el ministerio de nosotros ayudó a otros que se levantaran. Animó a otros que estaban un poquito rezagados. ¿Tu experiencia trajo como una reforma en el lugar? Comenzaron a levantarse. Yo tomé algunos, me los llevé para mi casa y lo preparé ahí. Y lo llevé a su pueblo. Y fueron evangelistas que alcanzaron niveles muy bonitos en su pueblo.
Porque antes se veía eso mucho, hubo mucho compañerismo. Por ejemplo, en Puerto Rico estaba Gille, pero Gille no era el único, habían otros más, sí. Pero ellos se relacionaban. A tus tiempos me dices que se relacionaban también, que sí. Gille y yo fuimos buenos amigos. Wow. Inclusive yo iba a Camuy y orábamos juntos. Gille me respetaba. Wow. Mire, Gille Ávila, cuando subía a una plataforma, no invitaba a otro que subiera a orar con él. Él oraba solo. Y en su plataforma, ahí en el canal de televisión, él me invitó que fuera para que yo orara por los enfermos. ¿Y sabe qué pasó algo? Que se rió, después nos reímos los dos, porque éramos amigos. Una hermana que Gille había orado 7 veces, entonces cuando ella me ve, no va donde Gille, va donde yo estaba. Y yo le digo, ¿qué usted tiene? No, que tengo un tumor, que me salió y Gille ha orado 7 veces por mí, yo no me he sanado. Digo, pero el problema no está en Gille, es en usted, que ya usted no cree. Pero le va a dar la oportunidad para que Dios la sane. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Sí. Que con la ropa de Pablo tocaban a los enfermos y se sanaba así. Me quité la corbata. Dije, tóquese. Y se tocó y se le fue el tumor. Gille voló de este alto. Pero yo no había visto una cosa así, Dios. Gloria al Señor. Sí. Entonces, él me invitó, dice, porque el ministerio de este hombre no es solo evangelista, él tiene el ministerio de hacer milagros. Venga. ¿Cuántos milagros viste que tú mismo te quedabas contemplando y decías, wow, lo que Dios hizo? Bueno, yo he visto tantos milagros. Mire, te voy a hablar de lo más reciente, porque si comienzo a hablar de los otros, son 52 años. Es mucho. Pero lo más reciente, nos llamaron de un pastor de Illinois que le salió un cáncer en la pierna. Yo tengo la fotografía conmigo y el testimonio. En la pierna izquierda, un tumor canceroso de 10 libras. Le iban a cortar la pierna. El padre, un profeta de Dios, y me llamó llorando. Mira que le van a cortar la pierna a mi hijo, él es pastor, está en Illinois. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte, a pagar el pasaje para que tú vayas y ores. Yo le dije, yo no puedo, porque yo voy para Cartagena de India a una actividad, pero conmigo trabajan ángeles, porque hay un ministerio que se llama la operación de milagros, que eso interviene el Padre directamente, no Cristo ni el Espíritu Santo, el Padre. Porque el Espíritu Santo da los dones, Cristo los ministerios, pero la operación la da el Padre, según 1 Corintios capítulo 12. Yo le dije, pero voy a mandar uno de los ángeles que trabaja conmigo en el ministerio a que vaya allá y toque a tu hijo. Lo toque. Llama a tu esposa y díselo. Él llama a la esposa y le dice, yo salgo para Cartagena de India. Pues esa noche, él me llamó allá a Cartagena de India. Y me dice que la esposa le contó que vio al ángel cuando llegó. Y llegó con una espada. Y tocó el tumor y le dijo, ya el cáncer desapareció. Lo pueden operar. Se fue. Pero tengo que irme porque el siervo de Dios está en Cartagena y yo tengo que estar con él. Le dijo el ángel. Esa mujer llorando y llorando. Al otro día, cuando vienen los médicos, ella manda que le hagan los análisis. Todas las células cancerosas habían muerto. Tuvieron que quitarle todos los medicamentos y todo que le estaban dando. Los médicos no sabían explicar qué había pasado. Y pudieron entonces operarlo y sacarle ya el tumor que tenía, pero ya no tenía cáncer. Yo tengo la foto de todo eso. También pasó el año antepasado de una muchacha en Panamá. Se le dio un aneurisma, reventó una vena en el cerebro. Y según la ciencia, el 99% de las personas que le pasa eso se mueren. Y los que quedan vivos quedan como un vegetal. La muchacha le pasó eso, la llevaron a sala de cuidado intensivo en Chorrera, Panamá. Estaba en estado de coma, le pusieron todos los aparatos, tengo la foto también, y el testimonio de ella. Entonces, querían que yo fuera, y yo le dije, pero yo no puedo ir, pero yo voy a orar, para que el Señor me lleve allá, porque eso es lo que se llama en la Biblia la expansión del Espíritu. Para que me entienda mejor, la expansión es lo que se sale de lo normal. Por ejemplo, el Espíritu Santo sacaba a Ezequiel de Babilonia y lo llevó a Jerusalén, después lo llevó al Valle de los Huesos Secos, en la expansión del Espíritu. Lo vemos también en el Nuevo Testamento en Esteban, que lo saca el Señor de Samaria y se lo lleva también. Entonces yo le dije al Señor, yo quiero ir allá, llévame allá. Y comencé a orar a las 3 de la mañana, vino el Espíritu Santo, me saca del cuerpo y me lleva a Chorrera, al hospital donde está la joven
en estado de coma y en cuidado intensivo. Cuando yo llego ahí, el Espíritu Santo me dice, dile Talita Cumin. Y yo le dije, Talita Cumin, levántate, despiértate, que el Señor no ha terminado contigo. La obra sigue contigo y tú vas a ser un testimonio para la gloria de Dios. Y comenzó a sacudirse esa muchacha en esa cama. Se prendió la alarma de la habitación de cuidado intensivo. La enfermera corrió y el Espíritu Santo me sacó. Al otro día, a las 7 de la mañana, yo llamo a una hermana que trabaja conmigo en el ministerio y le digo que fuera allá al hospital a ver. Cuando fuera allá, encontrar a la enfermera dijo que había despertado a las 3 de la mañana y gritando que alguien le dijo Talita Cumin, que se levantara, que ella se levantó. Almeya estaba en su casa. La gloria sea de nuestro Dios. Nosotros fuimos ahora en febrero a Panamá, ella fue allá y grabamos un corto video, ella dando su testimonio. Yo oí cuando la enfermera decía, tal vez fue un médico, dice, no, aquí no ha venido médico. Aquí fue un hombre que vino y me dijo, Talita Cumin, levántate. Y yo me desperté. Wow. Esas dos cosas. Pero después he visto SIDA sanado, cáncer, leucemia, paralíticos de toda clase, yo he visto. Gente con enfermedades incurables, lupus, otras enfermedades. O sea que para Dios no hay nada imposible, somos nosotros los que limitamos a Dios. Me dijiste que en los estadios se metían 40,000 personas. Sí, estuvimos en el estadio de Barquisimeto, yo tengo los videos. Ese estadio cogía como 45,000 personas. Pero se llenó porque ellos dan la campaña de 10 días. Se llenó porque tuvieron que poner la radio, la televisión, la gente sanándose por radio, por televisión. Ahí ocurrieron milagros y hubo que abrir el terreno de juego para que el público entrara, porque había más afuera que los que estaban adentro. Imagínense que habían 500 iglesias invitadas para esa campaña. Y comenzaron a llegar gente de otro pueblo y de los campos y de todas. Eran autobuses, en troces, que llegaban allá. Pero eso era inmenso, inmenso, inmenso. Parecía un mar de gente. Y el primer milagro que hizo el Señor lo hizo en un hombre que tenía 20 años arrastrándose por la calle. Ese se paró y salió corriendo como si iba a jugar béisbol. Llevaron a una señora, tenemos la foto y el video, que le salió cáncer en las mamas y se la cortaron las dos y se le brotó el cáncer hacia afuera. Y lo que hicieron fue que le pusieron 2 gasas y la despacharon. Le dijeron, llévensela a morir. La familia salió corriendo para el estadio, me la llevaron. Y cuando yo le dije, ¿qué usted tiene? Que tenía cáncer. Entonces en la operación le cortaron los tendones de los brazos, se quedaron abajo. Y cuando yo le dije a ella, pero que usted tiene cáncer, y no la cosieron, no, me mandaron para mi casa. Y cuando hizo así, ábrase la blusa, 2 cicatrices tenía. Y pudo levantar la mano, le unió los tendones. Ese estadio tembló. Wow, Dios mío. Llevaron otra muchacha que yo no había visto un caso así, con 3 senos. Un seno en el centro y otro aquí. No podía usar solo un suéter. No podía usar brasieres. Yo le dije, ¿qué te pasa? No es que tengo 3 senos, pero ¿tú estás seguro que tienes 3 senos? Sí. Cuando se fue a buscar de medio no estaba, Dios se lo había llevado. Wow, Dios mío. O sea que ocurrieron milagros ahí que sin nosotros orar, Dios sabía, eso era milagro y milagro. Y testimonio pasando por la radio y más enfermos. Sacaban de los hospitales, estaban sacando a la gente y llevándola para allá y Dios sanando. Una pregunta que te quiero hacer bien personal. Ok. ¿Te relacionaste mucho con los milagros o había algo más en lo íntimo que te llamaba más la atención de Dios? Los milagros para mí son buenos y yo me gozo con ellos, pero mi relación con Dios es mejor que todos los milagros. Porque si tú no tienes una buena relación con Dios, si tú no eres conocido por el Señor, de nada te van a servir los milagros. Mateo 7, 23. En aquel día dirán, Señor, yo eché fuera demonios, yo sané enfermo y yo profeticé en tu nombre, en el nombre del Señor. Y Él le va a decir, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Lo importante es que Él te conozca. O sea, tú puedes operar milagros en el nombre de Cristo porque los milagros ocurren en el nombre de Cristo. Los demonios salen en el nombre de Cristo. Tú puedes profetizar en el nombre de Cristo y no ser conocido. Wow. Mire el caso de Nicodemo. Nicodemo creía que era conocido. Y cuando va a Cristo de noche, porque era la única forma de poder encontrar a Jesús durante la noche, y le dice, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, aunque no creemos en ti, como maestro.
porque nadie puede hacer la cosa que tú haces si Dios no está con él. Él creía que Jesucristo le iba a celebrar su palabrería, pero Jesucristo lo sorprendió y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Entonces, hay mucha gente que está operando milagros, pero no ve el reino. Entonces, es más importante ver el reino que los milagros que tú puedas hacer. Luego, cuando él le pregunta, ¿y cómo es eso? Nacer de nuevo. Él le dice, mira, tiene que nacer del agua y del Espíritu para entrar. Son dos niveles. Tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino, para que se te revele el reino. Y tienes que nacer del Espíritu para tú poder entrar en el reino, que es lo que pasa con la mayoría de los predicadores que no han nacido del Espíritu, adoradores que no han nacido del Espíritu. Y te puedo citar la Biblia. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los que no han sido engendrados por voluntad humana, de carne y de sangre, sino engendrados por el Espíritu Santo. Cristo fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Entonces Dios tiene un vientre espiritual, que es el Espíritu, y ahí es donde se forman los ministerios, ahí es donde se forma el líder que nace de nuevo. Si usted no pasó ese proceso, aunque usted haga milagro, usted no va para el cielo. O sea, hay personas exitosas que no han nacido de nuevo. No. Wow. Tú consigues fama a través de las redes, porque ahora hay una gran cantidad de personas en las redes que consiguen fama. Oh, pasó esto, pasó aquello, y la gente, qué hombre tan grande. Será conocido en el reino. Miren los jóvenes del capítulo 19 de Hechos, que fueron a reprender un demonio en el nombre del Dios que predicaba Pablo. Y el demonio le dijo, yo conozco a Pablo y conozco el Dios que predica, pero ustedes ¿quiénes son? No los conocían. Entonces, mucha gente no es conocida en el reino espiritual. Los demonios tienen que conocerlo a usted. Igual que los ángeles. ¿Por qué no hay ángeles en los ministerios? Porque no es conocido en el reino. Wow. Esa es la introducción a lo que quiero llegar ahora a esta parte de la entrevista muy importante. El contraste entre tu tiempo y el tiempo de ahora. Yo he notado que personas como usted no perseguían los milagros los perseguían ustedes. ¿No será eso lo que pasa hoy, que el mundo cristiano de hoy lo que anda buscando son las manifestaciones, en vez de las manifestaciones seguirlos a ellos? Porque ustedes tienen una experiencia que nadie tiene hoy. Nadie sube al cielo, nadie habla con ángeles, nadie ve nada. O sea, todo es como que no pasa de hablar en lenguas, no pasa de ver una liberación, no pasa de ver un milagro. De ahí no pasan los testimonios de hoy. ¿Me puedes contar el contraste si es eso lo que está pasando? Bueno, hay varias cosas que hay que tocar a varios puntos, según la experiencia que Dios me ha permitido tener. Perdón. Hay evangélico almástico. Nosotros dependemos mucho del alma, de las emociones. Entonces, hay muchos predicadores que saben manipular las emociones. Y manipulan las emociones. Y se dan culto emocional y te ponen a brincar y te ponen a danzar y te ponen a dar vuelta y a hablar en lengua y a correr y a hacer muchísimas cosas. Y te dicen palabras y que te sacan del contexto espiritual que tú estás para entrar entonces en el contexto que Él te quiere llevar. Entonces, cuando ocurre eso en la iglesia no se edifica. Pasó un momento de emoción, pero se va a su casa y se perdió todo eso. Ahora, cuando hay una administración del Espíritu, el Espíritu ministra al corazón, al espíritu de la persona. Por eso es que la Biblia dice que Dios está buscando los verdaderos adoradores. En la iglesia es que lo está buscando, no es fuera. Juan capítulo 8, versos 31, 32. Y Jesús le dijo a los que habían creído en Él, a los que habían creído, no a los impíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando se conoce la verdad, se hace libre. Ahora, cuando los predicadores usan las redes sociales y miran, por ejemplo, una manifestación, un grupo de gente cayendo, saltando, brincando, y ellos creen que la gloria de Dios está ahí. Pero la gloria de Dios no está ahí. Algo muy sencillo para que me entienda mejor. Por ejemplo, algunos predicadores usamos la palabra, aquí está la presencia de Dios. Y no es verdad. No es verdad conforme a la Biblia.
¿Por qué? ¿Qué dice el salmista David en el Salmo 16? En su presencia, verso 11, hay plenitud de gozo. Busca la plenitud del gozo a ver si está. Si no está la plenitud del gozo, no está la presencia. Hay una bendición del Espíritu, pero no la presencia. Dice la Biblia, no sé si yo estoy equivocado. No, la Biblia es la que manda, la Biblia es la que nos ordena. Por eso le hago esa pregunta, porque pues muchos ya sabemos su trayectoria, hemos visto mucha gente hablando de un buen testimonio, no hemos encontrado en usted, ¿verdad? Por lo menos públicamente no hemos encontrado alguna mala fama o algún tipo de cosa en contra de su buen testimonio. Y por eso pues hago la pregunta. Ve, ahorita estaba hablando con uno de sus hijos, ¿verdad? Con Gesté. Y una de las cosas que me impresiona de usted es que sus hijos le sirven al Señor y tienen ministerio. Ve, cosa que también le decía, hoy en día no se ve que el hombre que Dios usa, el hombre que ha tenido experiencias con Dios, no se le ve un legado. Ve, es como si cuando se muere se lleva todo y ya tiene que levantarse otro por otro lado. Entonces, ¿qué usted cree que se podría hacer? Ve, ¿qué nos podrías decir entendiendo este sistema de hoy? ¿Deberíamos de aumentar cosas o deberíamos de quitar cosas del sistema de la iglesia de hoy? Digo que hay que cambiarla. Hay cosas que hay que cambiar, muchas cosas que hay que cambiar, pero todo dependerá del líder de la iglesia. Porque si el líder es un hombre espiritual, la iglesia va a ser espiritual. Ahora, si el líder no es un hombre espiritual, la iglesia va a ser una iglesia de lobo, de emociones, no del espíritu. Entonces, por mi experiencia personal, la gloria sea del Señor, le quiero decir, no es que ellos aparecen gente que siempre hablan mal. Por muy bien que usted se trate, siempre hay alguien que habla mal. Porque hay personas que tratan de enlodar el testimonio de otros, de ensuciar el testimonio de otros. Por ejemplo, hoy en día usted mira en las redes cómo una persona toma a otro y lo desmenuza y profetiza contra él y dice cuantas cosas, que no es lo que Dios ha mandado. Porque lo que están buscando es ganar views, seguidores, personas. Y entonces usted encuentra una gran cantidad de evangélicos que les gusta esa morbosidad, que hablen mal de otro, que ataquen a otro, que persigan a otro, y le dan view, y usted ve que esa persona consigue 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 seguidores, porque a ellos les gusta, como que se gozan con eso, escuchando cómo maltratan o destruyen un ministerio, o destruyen una vida. Pero como usted explicó que puede ser exitoso, pero no, esos frutos los que hablan es que usted no ha nacido de nuevo. Claro, es que la Biblia dice que se conocerán por los frutos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con toda esa cosa. Siempre la mirada tiene que ser Jesucristo. Jesucristo. Por ejemplo, muchos dicen que no hay que orarle al Espíritu Santo. Yo le oro. Yo le oro. Espíritu Santo, yo necesito que tú me ayudes porque Cristo lo dejó a Él para serle el guía. Me ayude en esto, me ayude en aquello. Guíame en esto, revélame esto. Cuando yo comienzo a orarle al Espíritu Santo que me revele una cosa, Él me la revela. Llévame a este lugar, muéveme a este lugar, porque el Espíritu de Dios movía a Ezequiel. Era el Espíritu Santo. El mismo Cristo dijo, y el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y Cristo tuvo que ser llevado al Jordán para ser lleno del Espíritu Santo, y luego fue llevado al desierto para salir con el poder del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús buscó la llenura del Espíritu Santo y buscó el poder del Espíritu Santo, ¿por qué no voy yo a buscarlo? Entonces ahí estamos llegando al punto. ¿Usted piensa que el Espíritu Santo no está en muchos movimientos de hoy? En muchos movimientos no está, porque le han cerrado la puerta, no le dan participación. Él quiere. ¿Me podrías dar algunas características que usted pueda señalar y decir, no, mira, esto de este tiempo, el Espíritu no está ahí? No, porque ahora mismo hay escuelas donde enseñan a la gente a danzar en el Espíritu. Hay escuelas donde enseñan a la gente a hablar en lengua. Eso sí he oído, pero de danzar, wow. Sí, a danzar en el Espíritu. Tú tienes que hacer esto y tú danzas. Lo primero que te llega a la mente, tú lo gritas, tú dices que ya tú estás hablando en lengua.
Entonces, son cosas que son frustraciones, lo enseñan personas frustradas, que han pasado años orando y como no han recibido nada, entonces atacan a lo que reciben. Porque lo primero que usted tiene que hacer para ser llenado por Dios es tener un corazón humilde y sencillo y entregado al servicio de los demás. La Biblia dice que el más grande será el servidor de los demás. Pero entonces hay gente que está buscando grandeza y fama, no para servir. Por ejemplo, Dios me ha entregado cosas grandísimas, pero yo no he usado eso como para engrandecerme o sentirme mayor que otro. Yo he predicado en grandes estadios, pero les he predicado a una persona o a 2 personas. Mira, nosotros acabamos de venir de Indiana, una iglesia que lo que tiene son 12 hermanos, 12. Y que el pastor invitó a unos 4 pastores de iglesia pequeña también para dar esa actividad. Yo dije, yo voy. El Señor me dijo, ve, voy. Ahí me vino a buscar una iglesia de Guatemala. El Señor me dijo que vaya, yo voy a ir. Una iglesia pobre también. Ellos son 20 iglesias, pero son pobrecitas. Yo voy a ir. Wow. El Señor le dijo a Pedro, baja, cuando estaba en Jope, baja, que te están buscando y ve con ellos. Muy baja. Entonces, la gente, el problema es que no quiere bajar. Yo he aconsejado a otros predicadores y les he dicho, mira, tú das campaña donde Dios te bendice económicamente, espiritualmente. ¿Qué tú haces? Entonces tú vas a un lugar pobre y le das una campaña a ellos también. Porque hay gente que tal vez no puedan cubrirte todos los gastos que tú tienes. Pero si Dios te bendijo bien bendecido, ve a otro lugar donde no te pueden llevar y bendícelo tú. Porque lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Y es para ministrarlo a todos, no para ministrárselo a un grupo. Por ejemplo, yo nunca he aceptado una actividad donde cobren para oírme predicar a mí. ¿Usted no respalda eso? No estoy de acuerdo. Yo suspendí eso en nuestra iglesia desde un día que le prestamos a la iglesia a una hermana para un concierto y le estaba cobrando a la gente. Yo dije, no, pero no es posible. Wow. No presté más el templo para eso. No. Si usted, todos los eventos cobrando, no los encuentra... No, yo a mí me gusta que sea la cosa voluntaria. Por ejemplo, se hace una actividad al aire libre, lo que entró, porque yo he orado, yo tengo testimonio de que hemos orado habiendo poca ofrenda y Dios la ha multiplicado. La ofrenda. Como yo le creo a Dios, porque yo le creo a Dios, no le creo a los hombres, a Dios sí. Tampoco me siento mal si estoy en un lugar y no me pudieron dar ofrenda. No vamos. Que la ofrenda es Dios que me la va a dar, porque fue Él que me llamó. Sí, porque la intención de su corazón no es la ofrenda. Yo pienso también que cuando una persona pone precio a algo es porque la intención que tú pones al principio es la intención que tú tienes. Por ejemplo, si lo que usted dice, si tú le pones precio a la entrada, es porque lo primero que tú estás buscando esa es la intención tuya. El dinero. No son las almas. No. Yo por eso no me gusta entrar en eso. Ahora me invitan a predicar al aire libre o sin pagar, está bien. Inclusive, no le digo tampoco, porque hay muchos pastores dicen, ¿cuánto tenemos que darle? No. Una ofrenda de honra. Una ofrenda. O ayúdeme con el pasaje. Ya. Wow. Y oigan eso, porque es que la magnitud de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu ministerio, y cómo te has mantenido en esos principios. ¿Usted no cree que los principios ya no existen? Esos principios que usted conoció al principio. No voy a decir que se extinguieron. Todavía hay principios. Quedan. Pero la gran mayoría se perdió. La gran mayoría, pero quedan. Hay gente que tiene esos principios bíblicos de temor a Dios. Y hacen la cosa para servir al Señor. Entonces, ¿qué usted le aconseja así para ir terminando con este gran mensaje y este gran apoyo que, ¿verdad?, de su gran vida que Dios le ha dado y para la gloria y honra del Señor? Creo que es más fácil darle un consejo a los que están empezando que tratar de cambiar los que están. Es que los que están es difícil, solo Dios lo puede cambiar, porque Exacto. Nacieron torcidos, están torcidos. Ahora los que están subiendo, sí. Por ejemplo, nosotros estamos levantando una generación en nuestra iglesia
de jóvenes predicadores, donde van, la gloria sea de Dios, son maestros. Son maestros porque ahí le enseñamos la palabra. Y le damos la palabra revelada. Y lo estamos enseñando a caminar derecho y a guardarse para Dios, que es lo más importante. Ahora, yo estoy dispuesto a aconsejar el que necesite consejo o ayuda, estoy dispuesto a hacerlo. Yo aconsejo muchos ministros que tienen buenas plataformas espirituales. Yo lo aconsejo, hagan así. Algunos me usan, pastor, ¿qué usted cree de esto? ¿Qué usted piensa? Yo le digo, hazlo así, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Las redes sociales para usted no es un inconveniente, es un medio. Para mí es un medio de información espiritual. Para informar, yo la uso, yo tengo Facebook y yo pongo reflexiones ahí. Algunos a veces se gozan con ello, otros no le hacen mucho caso. Trato de en la predicación, porque mire, dice la Biblia en Lucas capítulo 13, dice que Jesús estaba en Galilea, dice, y enseñaba la palabra. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Exacto. Cuando usted enseña, usted marca al oyente. Pero cuando usted predica, usted lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, a mí me gusta marcar a la gente y siempre que predico trato de enseñar algo. Entonces, ¿usted cree que un muchachito que se está levantando hoy debería de predicar así y usar los medios ya? ¿O cuándo usted le aconseja hacerlo? O sea, ¿cuál es la señal que puede tener un predicador que esté creciendo ahora para saber que ya estás preparado para esto? Lo importante no es usar los medios, sino es limpiarse espiritualmente. Dejar las malas costumbres, la mala maña, como decía mi hermano Gigi, la mala maña, las costumbres. Y después que usted se limpie, entonces ya usted debe salir. Ya porque ya usted está limpio, purificado y con el entendimiento de la palabra para no hablar disparate. O sea, que esto no puede ser así. No, eso no es de que ya yo soy evangelista. Hay una cantidad de gente que se meten a evangelistas, se meten a pastor, son profetas, pero usted no sabe cuál fue el maestro de ellos, quién lo enseñó. Exacto. O sea, que debe de haber un cambio de conducta, debe de haber un cambio interno. Sí, hay gente que paga para que le den certificado con un ministerio. Y Dios es quien escoge los ministros. No somos los hombres, es Dios. Usted puede estudiar donde usted quiera, pero el ministerio lo da Dios, no lo dan los hombres. Impresionante. Bueno, Carlos, de verdad que nos orgullece, ¿verdad?, estar aquí con usted. Dios le bendiga mucho. Amén. Gracias, varón. Su vida la honramos mucho, sus hijos, el ministerio. Y también le damos gracias a la iglesia Betel, ¿verdad?, donde estamos, de su hijo, el pastor. Barranco. Qué bendición. Así que será, ¿verdad? Esperamos que si en algún momento Dios nos permite, ¿verdad?, seguir, porque usted tiene mucho que contar. Hay muchos temas que se pueden seguir hablando. Así que vamos a orarle al Señor y mire, para ver si la gloria sea de nuestro Dios. Tengo muchas invitaciones para entrevistas, pero yo no cojo todas las entrevistas. Eso noté que usted como que es muy selectivo No me gustan porque cuando yo veo personas que lo que quieren es lucrarse, con una entrevista, no. Hay muchos que se han lucrado, pero yo no estoy buscando gente que se lucre con eso, sino personas que proyecten la verdad de Dios, que busquen eso. Ahora, si comienzan a darle view, gloria al Señor, pero no que estén buscando la entrevista para ganar view. Sí, yo creo que el contenido, yo creo que siempre yo soy un pastor y yo creo que las almas son muy importantes. Siempre he dicho que los views no destacan quién tú eres, ni tampoco la fama lo que puede es corromperte. Realmente uno tiene que tener esa esencia de Dios y hacer las cosas para que Dios se glorifique. Amén. No por monetización ni nada de esas cosas, simplemente para que el Señor pues se glorifique. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esto. Yo sé que esto lo van a ver muchas personas que deben de verlo. Gloria al Señor. Y oramos a Dios que aún ministros que puedan recapacitar y llegar a ese entendimiento de decir, wow, yo tengo que darle una paralización a lo que estoy haciendo y debería de hacer las cosas como manda la Biblia. Hay muchos que tienen que entender que están en desorden, están desorganizados y que tienen una gran oportunidad porque hay muchos que tienen millones de seguidores. Oh, sí. Pero como usted dijo, que
lastimosamente tú puedes tener mucho éxito, pero no has nacido de nuevo, tus frutos están corrompidos. Así que le damos gracias a Dios y será hasta un nuevo episodio más de Asuntos Cristianos TV. Amén, amén.